Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 15. Quiera Dios, pues, que se pueda de alguna manera entender, pues, conducirnos a esa visión de la resurrección y que se pueda entender. Vamos a leer desde el capítulo 15 y el versículo 14 hasta el versículo 19, y desde allí es solamente como para enfocar el planteamiento que hace el apóstol Pablo con respecto a la resurrección y a la necesidad de la resurrección. Capítulo 15, versículo 14, dice la palabra: en el nombre del Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, la importancia, pues, de la resurrección para nosotros y ese fundamento estructural, bíblico, doctrinal, fundamental de la resurrección como doctrina fundamental. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias por este día, por esta ocasión que nos permites hablar esta palabra. Te pedimos por tu bondad y tu misericordia que nos guíes y nos conduzcas bondadosamente, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen sus asientos. Y sí, vamos a hablar de la resurrección de los muertos. La doctrina de la resurrección de los muertos es, sin lugar a dudas, la más importante de todas las doctrinas bíblicas. No hay una más importante que esta. En todo el recorrido escritural, todo está ligado a esa doctrina bíblica, a esa realidad bíblica, es concerniente a la resurrección. Y podemos decir que también la resurrección es la doctrina base, donde está anclada la seguridad de la salvación del ser humano. En ese sentido, el apóstol Pablo hace la más importante declaración relacionada a la fe y a la salvación en la cual creemos al decir: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y nuestros pecados permanecen en nosotros. Vea la importancia de la resurrección, que depende de la resurrección de Cristo si nosotros continuamos en pecado o no continuamos en pecado. De manera que el hecho de que Cristo se haya levantado de los muertos, eso garantiza nuestra salvación. De allí, pues, que toma mucha fuerza el planteamiento que en muchas ocasiones hemos hablado de que la muerte de Cristo no nos garantiza todo. Quien nos garantiza es la resurrección de entre los muertos. Y vamos a explicar por qué la muerte no concluye todo. Vamos a analizar primero desde la perspectiva de las promesas. El hombre fue creado para no morir. El hombre no fue creado para morir. El hombre, de alguna manera, y probablemente eso más adelante hablemos un poquito de eso,
de lo que acontecería en el hombre si Adán y Eva no pecan, su transformación sin ver muerte. Y esto no es algo extraño, o sí será extraño. Ya en el Antiguo Testamento hemos visto a Elías y a Enoc, que fueron levantados sin ver muerte. Quiere decir que ya tenemos un precedente de lo que Dios nos quería dar. Yo creo que ellos regresarán para ver muerte, sin embargo, Dios nos mostró un pequeño reflejo de lo que era su voluntad. Pero eso es con respecto a Enoc y a Elías. Pero ¿qué decimos de la iglesia? Cuando el apóstol Pablo dice en ese mismo capítulo que los muertos en Cristo serán levantados. Luego nosotros, y también dice Tesalonicenses, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Ahora Pablo dice, es un misterio, pero no es una imposibilidad. Es decir, que si eso va a suceder con la iglesia que es arrebatada, para tener una condición distinta a la que ahora tenemos, entonces quiere decir que eso siempre fue el proyecto de Dios. El proyecto de Dios siempre fue que el hombre pudiera vivir más sin la necesidad de morir. La muerte es un accidente en la vida del hombre por causa del pecado. Y de la forma como se concibe la muerte, en los primeros pensamientos de la humanidad, la forma como la muerte es concebida, entonces le da mucha más importancia a la resurrección de los muertos. Al punto pues que el apóstol Pablo dice, mira, si no hay resurrección, los que murieron en Cristo no se levantarán. Entonces significa que perecieron, la muerte los venció, fueron vencidos por la muerte. Y la resurrección, de alguna manera podemos decir, que es el triunfo sobre la muerte. Por eso pues el apóstol Pablo de una manera poética nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque dice que el poder del pecado es la muerte. Pero ¿dónde está el poder de la muerte? Cuando Cristo se levantó de entre los muertos. Entonces, si Cristo se levanta de los muertos, indica que la muerte fue vencida. ¿Y con qué fue vencida la muerte? Con la vida. Es decir, que el que estaba muerto volvió a vivir. Entonces estamos hablando ya de que resurrección significa volver a vivir después de haber muerto. Y nosotros pues, en ese planteamiento de lo que habla el Señor Jesucristo, Él dice, no teman al que mata el cuerpo. No teman al que mata el cuerpo. Primero, porque no pueden matar tu alma. Y el hecho de que no puedan matar tu alma indica que vas a resucitar. Porque estás vivo, sigues vivo. Solo que tu cuerpo está muerto. Ahora, el apóstol Pablo, enfatizando este asunto, le da el valor a la resurrección y dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se entienda esto como que el trabajo en que lo que usted hace, Dios le va a recompensar. No se está refiriendo a eso. He escuchado pues personas que, y yo también en alguna ocasión lo pensé de esa manera. De repente no lo dije, pero lo pensé. De que trabajamos en el Señor y que nuestro trabajo es en vano, no es en vano, en el sentido de que lo que yo invierto para Dios, Dios me lo va a regresar, o lo que yo doy para Dios, Dios me lo va a regresar, o lo que yo hago para Dios, Dios lo va a multiplicar. Pero en realidad la idea no va dirigida en esa dirección, porque Pablo está diciendo, no es en vano, porque tu predicación no es hallada falsa. No eres falso testigo de Dios y lo que estás diciendo es verdad. Por cuanto es verdad, entonces tu trabajo tiene valor. No es en vano. ¿Por qué? Porque estás hablando y le estás diciendo a unas personas, le estás hablando de un hombre que murió y resucitó. Y cuando ellos crean en ese hombre que murió y resucitó, tu trabajo tiene fruto. ¿Por qué? Bueno, porque esas personas están confiando en una verdad, en un fundamento firme, que es la resurrección de entre los muertos. Pero ¿cómo lo asumimos nosotros? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo veremos de la misma manera que lo vio Adán y Eva?
Nos hemos sentado a analizar lo que significa morir. Porque mi papá, cuando mi mamá le decía algo, papá, Eugenio, chico, pero ¿hasta cuándo? Él, que me muera, que me muera. O sea, que me muera, que me muera, y con eso resolvía todo. Que me muera, que me muera. Entonces, o a veces las personas dicen, bueno, si me muero, de todas maneras todos nacimos para morir. Error. Error, hermano. No nacimos para morir. ¿Ustedes nacieron para morir? ¿Dónde están los que nacieron para morir? Levanten la mano por ver. Ninguno. Hoy no vinieron, gracias al Señor. Hace unos días ya había gente por ahí. Yo no nací para semillas, ¿verdad? No nací para semillas, pero tampoco nací para morir. Y tengo la esperanza de no morir. Tengo la esperanza de ser levantado el día del levantamiento de la iglesia. Y esto es algo que debe entenderse porque es la visión de Dios. Dios no quería la muerte para el hombre, pero la muerte es un accidente. Y por eso cuando Dios le habla al hombre que el día que comas de ese árbol morirás, ellos entendieron lo que eso significaba. ¿Por qué? Bueno, porque eran perfectos. Y como a pesar de que no conocían la muerte, porque la muerte nunca se había producido, ellos le están hablando de algo que no existe. Pero aún sin existir, ellos la entendieron. Y la entendieron de tal manera que se alejaban del árbol, porque decían que ese árbol producía muerte. De manera que de alguna forma ellos pudieron entender lo que significaba la muerte. El trabajo de Satanás fue ese, disuadir al hombre y a la mujer, o no el hombre, con el hombre no lo logró. No logró disuadirlo de eso, pero logró que pecara. A resumidas cuentas, lo logró. Porque, no, yo sabía que era así, sí, pero igual pecaste. Igual, o sea, a resumidas cuentas, Satanás logró su objetivo. ¿Cuál era? Que comieran. No le interesaba si comían engañados o en conocimiento de causa. Lo importante era que pecaran. Así como la gente cuando a veces dice, no, yo sé que lo que estoy haciendo es malo, pero en conocimiento de causa, y Satanás lo soba y le dice, no, sí es verdad, tú eres un hombre muy inteligente, una mujer muy inteligente, y tú sabes que lo que estás haciendo es malo, pero ¿qué vas a hacer? Y abrazado con el diablo, y ellos le ven la cara del diablo y dice, sí es verdad, sí es verdad. Entonces el diablo los lleva en los cachos. Entonces, vamos a analizar un poquito este asunto. ¿Qué valor tiene la resurrección, o por lo menos la promesa de la resurrección? Y ya la vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero vamos a hablar un poco antes de llegar a Génesis 3:15 para ver cómo surge esa promesa de la resurrección. Primero había una alerta, una sentencia, sin promesa. La muerte era, bueno, sí, una promesa para un castigo. Y lo que dice la Escritura es, con respecto al mandamiento de Dios, es que el día que comas ese árbol, el fruto de ese árbol, morirás. Y el conocimiento de Adán y Eva, en perfección, repito, no tenía necesidad de muchas explicaciones, porque como dice el dicho, todavía ese dicho de tener como 6.000 años, más o menos, por allá pues, que dice, al buen entendedor, con pocas palabras basta. Y eso es una realidad. De manera que Adán y Eva no tenían el conocimiento lingüístico que hoy podemos tener, por esa gran cantidad de palabras que nosotros podemos usar, y a veces utilizamos una gran cantidad de sinónimos para reforzar un planteamiento, y aún así pareciera que no se entiende lo que se estamos diciendo. Y aunque se entienda, no se obedece. Entonces quiere decir que esa idea o esa forma de contemplar la vida que tenía Adán y Eva se fue perdiendo, se fue diluyendo en el espacio, en el tiempo, y hoy nosotros somos más tercos que un gato. Porque esa broma que más terco que el alumno sombrero viejo, ya eso pasó. Diga ahora más terco que un gato.
Ese animal uno lo espanta y se vaya ratico, viene otra vez. Animalito tan terco es. ¿Quién? ¿Los gatos? No, es el animal más terco que existe. Bueno, entonces, nosotros parece que estamos tomando la conducta de esos animales, de los gatos. Y ahí, yo conozco uno que no le gustaba gato, ahora como los adora, así casi los ves. Y no voy a decir el nombre de él aquí, pues estamos grabando. ¿No? Entonces lo van a buscar por todas partes, donde llegue esta predicación, que esto va a llegar por lejos en otros países, van a querer venir a Venezuela a conocer esos elementos. Sí. Y ustedes saben quién es. Ustedes son buenos entendedores, de que con pocas palabras basta. Bueno, entonces, esa capacidad de abstracción que tenía Adán y Eva no necesitaba muchas palabras, de modo pues que ellos, con algo que no existía, ellos podían entender de algo que no existía todavía. La forma como Dios se lo explicó fue suficiente para que entendieran el significado de la muerte, al punto que le tuvieron miedo. Eso a mí me impresiona, hermano. A mí me impresiona la capacidad de entendimiento que tenía ese hombre y esa mujer, al punto pues que de algo que no existe todavía, Dios le habla a esos seres de algo que no existe y ellos lo entendieron como que existiera. Ellos estaban en un nivel perfección, estaban en modo perfección y de modo pues que todo lo entendían y están hablando dos seres perfectos, guardando la distancia, por cierto. Dos seres perfectos. Uno que ha existido desde siempre y otro que vino a existir con la imagen del que ha existido desde siempre. Esos dos seres podían comunicarse entre sí, Adán y Dios. Y Dios le explicó el asunto a Adán y Adán lo entendió. Hermano Mauro, ¿quiere decir algo? Amén, pastor. Yo le digo, hermano. Amén. Yo creo que en este tiempo debería, allá se debe direccionar a todo aquel que cree, basado en esa premisa, porque el entendimiento también juega un papel sumamente importante en estos tiempos. Hasta el punto que si el evangelio no se entiende, probablemente se pierde. El que no entiende se pierde. Entonces, al ser una persona que nunca habían experimentado algo muerto, o sea, nunca habían conocido a nadie que había muerto. En realidad, para nosotros la muerte quizás es común, pero para ellos no. Claro. Ellos vinieron a conocer que alguien moría cuando Caín mata a Abel. Exactamente. Entonces, creer en una cosa que ni siquiera has conocido, ni has experimentado, simplemente lo oíste, y la capacidad de entendimiento lo llevó a de alguna manera a mantenerle miedo a eso. Correcto. Y sin embargo nosotros conocemos de eso, sabemos cuán terrible es. Y nos dice que no tan solo que se perderá la salvación, que hay muchas cosas, muchos elementos que podemos aplicar a la hora de tratar de entender eso. Mas sin embargo, no se apercibe la gente como se percibe. Tristemente, hermanito. Tristemente. Te hablaste bonito, ¿verdad? Te hizo bien por allá, por el sol de la Esmeralda. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de un hombre que nació para no morir, que entiende que nació para no morir y que le dijeron, si comes de ese árbol dejarás de ser, dejarás de existir porque morirás? O sea, imagínese usted, hermano, un animal, por ejemplo, que nació perro, y le dice, mira, si tú sigues haciendo lo que haces, tú dejarás de ser perro y te convertirás en gato. Ese perro dice, ¡wow! Porque yo no quiero ser tan terco como esos animales. O sea, va a perder una naturaleza con la cual fue creada. Entonces, el que es creado para no morir, y le dicen que va a morir, ¿qué impacto puede producir en esa mente perfecta, en ese entendimiento perfecto? Una sentencia que pese sobre tu propia naturaleza. Naciste para vivir, pero la sentencia y la advertencia te dice morirás, dejarás de ser lo que eres, te dejarás de ser, que fue lo que le dijo Dios a Satanás. Dice, y para siempre dejarás de ser. Eso es importante que se entienda, porque Satanás tampoco lo entendía de esa manera.
Pero los otros ángeles que no se revelaron, de alguna manera se entendieron. Y yo veo mucha relación, mucha particularidad allí, en la forma como tenía Adán de entender las cosas y la forma como lo entienden los ángeles, hermano. Guardando la distancia entre esos seres perfectos, Dios, ángeles, hombres sin pecar, todo era perfecto. Todo era perfecto. Quiere decir que todo se podía entender. Los animales y Adán se podían entender perfectamente porque los animales en su naturaleza también eran perfectos. De modo que un animal y el hombre podían entenderse, no a la manera que se entienden dos hombres, pero el animal sabía lo que el hombre quería. Pero si ahorita lo saben, hermano, el animal adiestrado sabe lo que la persona le está diciendo. Y el hombre también, de alguna manera, cuando ve el comportamiento de un animal, sabe lo que el animal quiere. Por lo menos estos testimonios que cuenta mi hermanito acá, de que hay un gato chismoso por ahí, hay un perro chismoso que cuando le dan un palo y viene el dueño, entonces el perro comienza a... y que señala para allá así con... entonces ya el hombre sabe que fue que... le diste unos palos al perro, ¿verdad? Los perros son inteligentes. Entonces imagínese usted el grado, la capacidad de entendimiento que tenía Adán para entender ese ser que nació para vivir, cuál sería el choque de entendimiento cuando le hayan dicho, el día que comas eso morirás. ¿Qué pudo haber producido en el ser humano palabras como esa? Manito Santiago, que está ahí pensativo. Tiene pena de hablar, como tenía tiempo que no venía por ahí. Ok, si no quieren hablar más, entonces yo continúo con lo que estamos hablando. De manera, pues, que en ese momento, cuando ellos pecan, se esconden. Y por lo general decimos porque tuvieron miedo, claro que tuvieron miedo. No, porque se escondieron porque les dio pena, porque estaban desnudos, está bien, pues. Ellos no se escondieron solamente por el hecho de que les dio pena porque estaban desnudos, ¿no? Eso pudo ser una causa. Ellos se escondieron porque entendieron la verdad de Dios cuando le dijo, morirás. Ellos entendieron lo que eso significaba, a lo que eso conllevaría, de modo que corrieron, porque de alguna manera en su desespero quisieron evitar la presencia de Dios, por cuanto la presencia de Dios en ellos en ese momento significaba, ¿qué significaba? Muerte. ¿Hay referencias? Tenemos referencias. Vea lo que pasó cuando el Señor Jesús llegó a Gadara. Los demonios que son enemigos de Cristo, son enemigos vencidos, cuando sintieron que Cristo llegó ahí, debieron esconderse más bien los que estaban, salir de esos cuerpos y salir corriendo, porque eso ya el sistema, todo sabía que Cristo iba para allá, así que esos demonios ya comenzaron a temblar. Y en su desespero, en vez de esconderse, se le presentaron a él. Ve lo que es el desespero. Se le presentaron a él, ¿por qué? Bueno, precisamente porque ellos entendían que Cristo, cuando viniera a la tierra, los iba a condenar. Ellos no entendieron esa primera venida de Cristo. Ellos están entendiendo cuando Cristo venga a reinar, que después de eso los va a enviar al infierno. Por cierto, por ahí vi un video de República Dominicana, concha, ahí sí pasan cosas, ¿verdad? Una mujer endemoniada, y el hombre que estaba ministrando le preguntó, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con la vacuna? Entonces se le paró una mosca aquí a la mujer y se quitó la mosca. Yo dije, uy, ese demonio sintió que la mosca estaba ahí. Pues los demonios no le hacen caso a esa broma, más bien que les gustan las moscas. No le gustaban las moscas, la quitó. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna? Habla. Habla. Entonces la mujer le dijo, en el infierno hay un laboratorio. Un laboratorio, esa vacuna viene del laboratorio del infierno. Señor, los demonios no están en el infierno. ¿Qué hacen allá? Porque ellos tienen miedo de ir para allá.
Y vea que cuando Cristo llegó a Gadara, los demonios se turbaban y temblaban. Y uno de ellos, no recuerdo puntualmente si fue en Gadara, que le dijo a Cristo, aún no ha llegado mi hora y si quiere le preguntamos a Dios. Apeló a Dios y dijo, te conjuro por Dios, que no nos atormentes porque aún no ha llegado mi hora. Ellos entienden lo que significa la presencia de Cristo. Ahora, ¿cuál es la presencia de Cristo en un hombre pecador? Los consume. Vamos a hablar de la presencia de Dios en un hombre pecador. Los consume. Por eso necesitamos la intervención de un mediador entre Dios y los hombres. Por eso está Cristo como hombre intercediendo entre Dios y los hombres. Porque nosotros no podemos llegar directamente ante Dios porque nos va a consumir. Tenemos necesidad de un mediador. De modo pues que en este caso, inmediatamente que los hombres pecan, se dan cuenta de su condición y efectivamente se esconden porque están claros de lo que va a acontecer. Están claros, clarito como el agua, de lo que va a acontecer una vez han pecado. Igualito, donde se metieron, Dios los buscó y lo encontró. Entonces comenzó la conversación. Pues. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Por qué te escondiste? Digo, yo tuve miedo. Me escondí. Estaba desnudo y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras. Y allí comenzó esa palabra, ¿no? Cuando la sentencia del hombre, la sentencia de la mujer, y cuando viene la sentencia a la serpiente, surge la promesa. Vea el asunto y vamos a tratar de analizar esto con algo de detalle, ¿no? Y la mujer acá, las mujeres que están aquí, que me están viendo así, con ganas de comerme, entonces yo leo una palabrita bonita hoy a ustedes, pero no mucha, ¿no? Vea que cuando llega la sentencia de la serpiente, Dios le dice a la serpiente que la mujer iba a parir. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la mujer estaría por ahí sentada, cabizbaja. Entre tu simiente y la simiente de ella. Ahí la mujer levantó la cabeza. ¿Cómo? Ah, claro. ¿Cómo, Labrón? Sí. Entre la simiente de ella, de la serpiente, y la simiente de la mujer habrá enemistad. Y ella dijo, ah, caramba, sí voy a morir, pero no ahorita. Y Adán también entendió eso inmediatamente. Pero la forma como Dios explica lo que iba a acontecer, ellos entendieron perfectamente cómo era. Vuelvo y digo, hermano. Ellos están acabando de salir de un estado de perfección. No estaban como nosotros. Nosotros tenemos 6.000 años de diferencia. Y esos 6.000 años de diferencia han sido de degradación continua. Entonces imagínese usted que esos hombres de la antigüedad pensaban más. Esos matemáticos que existieron. Y la forma como el Salmo 19 nos explica la contemplación del ser humano al decir que Dios podía hablar sin palabras. Dice, no hay lenguaje, ni es oída su voz. Pero ellos entendieron. ¿Por qué? Porque los cielos mismos anuncian la obra de Dios. Y el firmamento exponían la obra de sus manos. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y podían contar sin palabras. Y como dato curioso, ¿no? Los cielos cuentan, o sea que pueden contar. Pueden contar. Y la verdad también se puede contar, es lo que le quiero decir. Entonces, en este caso, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La capacidad de contemplación era mucho. Y hoy nosotros tenemos necesidad de contemplación. Ellos tenían capacidad de contemplación. Nosotros tenemos
necesidad de contemplación. Cosas que pasan, ay, ¿qué pasó ahí? Y dice, ay, sí, cuidado, y se fue. Esa gente no, esa gente se ponía a analizar, oye, ¿qué pasó ahí, güey? ¿Y por qué sería que se cayó eso ahí? Buscaban por aquí, ¿sería esto? ¿Sería aquello? Hasta que llegaban a la conclusión. O de repente se ponía el cielo rojo. La primera vez que se puso, después del diluvio, que el cielo se puso extraño. Y ellos dijeron, oye, ¿por qué estará el cielo así? Y entonces el otro día llovió. Y después en una ocasión se volvió a poner el cielo así y volvió a llover. Y se volvió a poner el cielo así y llovió. Y ahí dijeron, ah, no, cada vez que el cielo se ponga así va a llover. Entonces entendieron esa forma de comunicarse. Por ejemplo, nosotros allá en el pueblo donde yo nací, cuando estábamos en el mar o estábamos en el manglar y soplaba una brisa desde el oeste hacia el este, una brisa fría, y veíamos que los pájaros se callaban y la hoja del manglar se volteaba, nosotros decíamos, va a llover duro, vamos a salirnos aquí. Éramos niños y eso no nos lo explicó nadie, sino que de alguna manera teníamos esa capacidad de contemplación. Podíamos contemplar porque la naturaleza sufre cambios y nosotros tenemos que estar pendientes, atentos a esos cambios que se van produciendo. Ahora, ¿cuántos cambios se han producido desde Adán hasta el día de hoy, hermano? Muchos cambios y no nos damos cuenta. Vea lo que está pasando hoy. Estos son cambios que, mira cómo anda este poca gente con esos bozales en la boca. ¿Son cambios o no son cambios? Pero el hombre al principio tuvo miedo, pero ahora tiene miedo. No, hermano, se les quitó el miedo. Se acostumbraron tanto a eso que igual. ¿Por qué? Porque no está pendiente de los cambios. No tenemos esa capacidad de contemplación. Adán y Eva sí la tenían. Y los que siguieron después de él también tenían esa capacidad de contemplación. De manera pues que un hombre perfecto, que nació no para morir, pero se le dice que va a morir, y el que le dijo que iba a morir lo anda buscando, pues ¿qué va a hacer? Pues se asusta y corre, pero llega un momento, entonces, cuando ese mismo que dice que va a morir, no le dice que no va a morir, después no le dice que no va a morir, lo que le dice es, la mujer va a parir. Entonces ellos, con esa capacidad de entendimiento, pudieron percibir que sí iban a morir, pero no en ese momento. ¿Se entiende? El apóstol Pablo haciendo alusión, yo me supongo que haciendo alusión a esto, cuando dice que Adán no fue engañado sino Eva, en la primera carta a Timoteo, creo que es capítulo 2, versículo 14, 15 por ahí, dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Se parece a Eva o no se parece a Eva? ¿Cómo se salvó Eva? Por engendrar hijos. Porque iba a engendrar hijos. Si no hubiese sido falta engendrar hijos, Eva muere. Ahora, como algunas personas dicen que la mujer se convirtió en un concepto de utilidad solo para parir. Yo digo, no. Dese cuenta que el nombre que le puso a Adán, y ya vamos a hablar de ese asunto. ¿Por qué? Porque Adán entendió, ya la salvación no viene por el hombre. Entonces, cuando surge esa promesa de que la mujer iba a parir, pero de una vez, cuando dijo Dios, pero la serpiente lo herirá en el calcañar. Ellos, hermanos, no entendieron como nosotros que era, eso fue una mordida en el tobillo. No, ellos entendieron que era muerte, que eso significaba muerte. Vuelvo y le digo, estamos hablando de Adán y Eva, los hombres más inteligentes que han pisado esta tierra, después del Señor Jesucristo. De eso no hay duda, ¿yo? Créalo que de eso no hay duda. Tiene la palabra el hermanito Israel que está por allá lejos, este muchacho. No se va a poder grabar lo que él está diciendo. Yo creo que la razón por la cual ellos responden es tanto diferente. Creo que ellos responden no porque tuvieran miedo de morir, sino, más en este caso Adán, por la vergüenza de darle la cara a Dios que había compartido una amistad con Adán. Y digo esto porque en Génesis la palabra que está escrita aquí en hebreo es morir, morir. Cuando Dios le dice a Adán que morirá, en hebreo dice morir, morir. Ese es un hebraísmo que significa muriendo morirá. Es decir, que Adán sabía que la muerte no iba a ser instantánea, porque ya se le había explicado que iba a morir, pero no de un solo golpe. De manera que, sabiendo el conocimiento que tenía Adán de esto,
me lleva a pensar que su razón, porque la razón que él da, ciertamente como usted está diciendo ahorita, es muy vaga. O sea, él dice, no, porque tu voz y tuvo miedo y me escondí detrás de ti. Puede que eso haya sido, que no haya sido una mentira, pero es una media verdad. En realidad esa no era como la razón real, pero él se estaba escondiendo porque sabía que había caído de la gracia. Y el apóstol Pablo dice claramente que Adán no fue engañado, de manera que él no fue engañado de lo que hizo y también en la consecuencia de lo que hizo. O sea, él actuó en conocimiento de causa, y eso me lleva a pensar que la razón por la que él se esconde no es necesariamente que él tuviera miedo de morir en ese momento, sino más bien es como cuando el niño hace algo malo y dice, bueno, pues yo primero que me castiguen y no escucha la reprensión, no escucha la charla. Dame el palo y ya. Exactamente. Entonces yo pienso que Adán estaba consciente de su condición, y él sabía lo que le venía, pero era más la condición de la vergüenza, de tener que enfrentarse a Dios sin argumentos, simplemente porque no tenía argumentos, de que Dios le dio todo, era el rey de la creación, de todo, y él falló y no tenía cómo defenderse. Más que el hecho de que fuera a morir, porque a mi entender ya él estaba consciente de cómo iba a ser esa muerte. Él estaba consciente de eso, pero vea los referentes que tenemos en la Biblia con respecto a eso. ¿Quién estaría más consciente en su muerte, Adán o Cristo? ¿Y qué hizo Cristo en el momento cuando iba a morir? Dijo, no quiero morir, pasa de mí, si es posible, pasa de mí esta copa. Hermano, nosotros podemos analizar esto al frío, desde acá. Ellos lo percibieron en su propia carne. Adán se desesperó. Y precisamente por ese desespero, por conocer lo que eso significaba, Adán perdió, se le fueron los tapones. Por cuanto estaba hablando el hombre pecador con el Dios Santo. De manera pues que él no pudo digerir con exactitud en ese momento lo que significaba esa muerte, aunque lo sabía. Ve a Cristo, hermano. ¿No sabía Cristo? ¿Será que a Cristo se le olvidó lo que significaba la muerte siendo Dios? Y cuando vino a ser hombre, ¿Cristo dejó de ser Dios? No, siguió siendo Dios. Entonces quiere decir que de alguna manera él no perdió de vista esa realidad. Pero en el momento aciago de su vida, dijo, pasa de mí esta copa. Por la razón que sea, él lo dijo. Porque si es que va a sufrir en el infierno, como yo creo, él también sabía que se iba a levantar de entre los muertos. O sea que él podía decir, voy confiado a la muerte. Y en cierto modo iba, porque iba confiado en el sentido que iba a resucitar. Pero en ese trayecto muchas cosas iban a pasar. Y a eso le tuvo miedo. Y dijo, no quiero morir. Entonces, pudiéramos especular, pues, mucho con respecto a este asunto. Pero Adán tuvo miedo a la muerte y se escondió. Más allá de que haya tenido vergüenza, que eso no se le quita, pudo también tener vergüenza, pero tuvo miedo de que iba a morir. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Bueno, por cuanto Adán esperó el momento, no lo hizo antes, pero el momento cuando Dios manifestó la promesa, porque él podía saber el plan de salvación, como yo creo, Adán conocía el plan de salvación, pero no sabía cómo era. Igual que los demonios, pues, escucharon de una vez del plan de salvación, pero no lograron entenderlo, al punto que no entendieron cuando vieron a Cristo en la tierra. Y Cristo los asombró con su presencia en la tierra y los asustó, pues. Pero entonces, en este caso, hermano, Adán sabía que iba a morir, ciertamente. Pero ¿qué fue lo que lo apoderó? ¿De qué se apoderó Adán en ese momento? Cuando siente que en una condición de pecado, ahora en una condición de pecado, siente al matador cerca de él. Antes él sabía que iba a morir, pero no estaba en pecado. De modo que su condición es distinta ahora que está en pecado. No es igual que una mujer cuando va a dar a luz, que sabe que le va a pegar el dolor, a el momento del dolor. Y después vuelve a salir preñada. Ay, sí, muchachos, eso duele mucho, pero ahorita sale preñada. Y sabe que va a volver a sufrir. Pero esos dolores no son los mismos. Aunque yo nunca he parido, no sé cómo será eso, ni la primera, ni menos la segunda vez. Yo considero que más allá de que hayan tenido ya esa experiencia física
de que la pasaron en el momento que se le está llegando y ya que comienzan las dilataciones, yo pienso que comienza otra vez ese proceso. Comienza como que a recrudecerse ese proceso. De modo pues que Adán podía saber eso, ciertamente, lo sabía. Su estado de perfección y la forma como Dios le ha explicado. Pero en el momento que peca, ya él está en otro nivel, bajó, descendió. Y ya tiene una perspectiva de aquello que podía pasar si pecaba, pero que ahora sabe que va a pasar porque pecó. Son cosas distintas, ¿no? Y pudiéramos especular muchas cosas allá. Pero ¿qué más puedo analizar yo acá en este asunto, hermano? La promesa. La mujer va a parir. Y dése cuenta que cuando Adán entiende que la mujer va a dar a luz, entonces le cambia el nombre. ¿Por qué no se lo cambió antes? Sino que se lo cambia después, porque la promesa produjo fe, produjo esperanza. ¿Y dónde se fundamenta la fe? En esa promesa. Ve lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Ustedes saben eso, ¿no? Pero vamos a leerlo otra vez. Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Léalo. 1 y 2, 5, 1 y 2. Con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así. Este es el libro de la descendencia de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Macho y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos hombre el día que fueron creados. ¿Ves? El nombre de ellos. Pero si lees Génesis 3:20, ¿qué dice? 3:20 dice así. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ok. La palabra Eva significa vida. Entonces el hombre entiende mejor eso y dice, cónchale, todavía hay esperanza. Pero ahora la esperanza no procede del hombre, ahora procede de la mujer. Ahora, él de repente no logró entender que pasarían tantos años, 4.000 años, para que naciera ese hijo. Pero lo asumió en ese momento así y llamó a su esposa la madre de todos los vivientes y la llamó vida. Tú eres la vida. Pero vamos a seguir analizando el punto, hermano. ¿Por qué recobra el concepto de resurrección tanta fuerza y tanta importancia para esas personas? Voy a repetir un poco, ¿no? Unas personas que son diseñados para vivir para siempre, que no nacen para morir, pero se les dicen que van a morir, produce un choque muy fuerte en ellos, al punto que produjo temor, produjo miedo. Satanás los disuade de ese pensamiento y les dice, sabe Dios que no morirás. Y ella, sobre todo ella, amainó ese sentido y se apoderó de esa promesa, como se están apoderando ahorita la gente. ¡Me apodero! ¡Me apodero! Se están apoderando de lo que el diablo les está ofreciendo, hermano. Como Eva, pues, que se apoderó de esa palabra y mire lo que resultó, ¿no? De modo pues que entonces, una vez que ella es disuadida de que no haga lo que Dios dice, después es persuadida para que haga lo que Satanás decía, come. Ok. Ahora viene la otra parte. Que cuando Caín mata a Abel, ya la muerte para ellos no era una teoría. Una realidad. Ahora era una realidad. Ellos vieron la muerte. Vieron a alguien morir. Y quién sabe cómo sería esa muerte, hermano. Porque si el diablo ayudó a Caín, Caín tuvo que ensañarse contra su hermano. Y si se ensañó, probablemente lo destrozó, ¿no? Eso no fue el que le dio un golpecito y quedó muerto y salió corriendo, no. Caín lo mató y mantuvo la cólera, mantuvo el enojo. Al punto que cuando Dios lo llamó, él no habló arrepentido. Le dijo, ¿qué hace yo? ¿Dónde estará ese hombre por ahí? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué vas a hacer guarda de tu hermano? Y como dijo un predicador en una oportunidad, el que no es guarda de su hermano, es el homicida de su hermano, es el asesino de su hermano.
Entonces yo le pregunto, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo dónde andará por ahí? O sea, que todavía él mantenía el enojo, mantenía la cólera todavía. Ese hombre estaba ensañado porque Satanás lo estaba ayudando, pues, en ese ensañamiento. De modo, pues, que ellos vieron la muerte ahora, no de una manera teórica, sino que la vieron de una forma práctica, fehaciente, estaba ahí. Cuando Eva vio eso, yo me supongo que se le fueron los tapones a Eva. Ella diría, por mi causa mi hijo está muerto. Adán, cóntale. O sea, y pudiéramos especular muchas cosas de todos los pensamientos que hubiesen podido surgir en ese momento, ¿no? Pero después cuando Adán y Eva tienen otro hijo, dice que era idéntico a Adán, muy parecido a Adán. Eva lo llamó Set, porque lo llamó sustituto, en lugar de Abel, el que me mató Caín. Ahí todavía no existía lo que se llama la ley del levirato. No existía legalmente, ¿no? Como en la ley de Moisés. Pero de una manera, pudiéramos decir, de una regla no escrita. Set viene a ser el que levanta descendencia a Abel, por decirlo de alguna manera. No es así, pero por decirlo de alguna manera, porque él se convierte en el sustituto de Abel, el que había dado muerte, Caín. Entonces, cuando Set tiene un hijo, entonces Set ya, analizando lo que significaba la muerte, probablemente en ese tiempo ya habían muerto más animales, algo había pasado, pero Set tenía esa pendencia de la muerte y comienza en la vida del hombre. Yo digo que después de la muerte de Abel, o tal vez antes, comienza lo que se conoce como el existencialismo en nosotros, pues, que me voy a morir, ve la edad que tengo ya y me voy a morir, la edad que tengo y no he hecho esto, no he hecho aquello, ve la edad que tengo y mira cómo estoy. O sea, comienza ese problema a apoderarse de las personas, que no he hecho esto, que no me he casado, que no tengo hijos, que no tengo... O sea, y ese asunto comienza a apoderarse de las personas. ¿Por qué? Porque está pensando en que se va a morir. Está pensando en que se va a morir. El existencialismo. Y allí, entonces dice la Biblia, que cuando nace el hijo de Set, Set dice, mi hijo nació para morir. Los hombres comenzaron a ver el nacimiento ya no para vivir para siempre, sino para morir. De modo que la palabra Enos, que es el nombre del hijo de Set, significa mortal. Ellos comenzaron a tener una nueva perspectiva de la vida. Comenzaron a ver las cosas distintas. Y allí, cuando ahora estamos hablando de que la raza humana que nació para vivir para siempre, ahora va a morir, necesitamos un milagro. Y el milagro está en la promesa que le hizo Dios a la mujer de una manera indirecta, porque en realidad no fue una promesa directa a la mujer, sino una sentencia a la serpiente. Pero de forma indirecta, la mujer asumió eso como una promesa para sí, y el hombre también lo asumió así, porque dijo, bueno, vamos a engendrar un hijo. De manera pues que ahí es donde toma peso el principio de volver a vivir después de la muerte. Adán y Eva lo entendieron. Ahí surge entonces el valor de la resurrección, porque la resurrección viene en rescate de la intención primaria de Dios. ¿Cuál es? Que el hombre viva para siempre. Y como surge el accidente de la muerte, entonces necesitamos rescatar a la vida. Y para rescatar a la vida, la única forma de que eso suceda es vencer a la muerte después de haber muerto. Solo Cristo lo hace. Y lo hace Él en sí mismo y lo promete a nosotros. Porque los otros resucitarán, pero para seguir muriendo. Es decir, para estar separados de Dios por siempre. Entonces ellos resucitarán para una muerte segunda.
Nosotros resucitaremos para cumplir el objetivo principal de Dios al momento de crear el hombre. ¿Cuál es? Vivir para siempre. Dios rescata ese principio, rescata ese proyecto de vida. Y para que ese proyecto de vida sea rescatable, entonces ahí es donde funge y aparece la doctrina de la resurrección de entre los muertos. De modo, amados hermanos, que la primera doctrina que aparece en la Biblia con respecto a nuestras doctrinas fundamentales es la resurrección de entre los muertos. O diríamos con mayor peso. Y usted me puede decir, hermano, ¿y la doctrina de que Jesucristo es Dios? Sí, pero Jesucristo es Dios y no lo negamos. Pero si no se levanta entre los muertos, ¿de qué valga que sea Dios? Pues? ¿Un Dios vencido, un Dios muerto? ¿Tiene sentido un Dios vencido? ¿Tiene sentido un Dios muerto? No tiene sentido. Necesitamos un Dios vivo, gloria a Dios. Y lo tenemos. Tenemos un Dios vivo, uno que murió, pero que se levantó de entre los muertos. Y ese es el misterio. Ese es el misterio de la resurrección. Que el mundo entero reposa sobre esa promesa. Reposa sobre esa verdad, sobre ese planteamiento de la resurrección de entre los muertos. Se comienza pues a cobrar el fundamento de la resurrección de los muertos. Por una parte está el planteamiento fiel de que está establecido para los hombres que mueran una vez y después juicio. Y por otra parte está la promesa que aquellos que han muerto en Cristo se levantarán, resucitarán. Ahora, eso es motivo de burla. Para algunos, para otros no. Porque si cuando usted lee la mitología griega, según la mitología griega, muchos fueron al infierno y regresaron. Eso no es una forma indirecta de decir, de hablar de resurrección. Es una forma indirecta de hablar de resurrección. No sé si la mitología, no sé si es la maya o la azteca, hablan también de un animal de esos que resucita. Quetzalcóatl, correcto. Pero ¿esa es de la maya o de la azteca? El Quetzal es más hacia el sur. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Vea, este es el pensamiento de la resurrección. Ahora, cuando usted ve la mitología egipcia, en la mitología egipcia hay resurrección. Cuando usted ve la mitología griega, en la mitología griega hay resurrección. ¿Y en cuántas mitologías entre los nórdicos, la lluvia, cuando llega el invierno y luego la primavera, eso para ellos es una resurrección? Que se murió la grama, se perdió toda, pero cuando llegó la primavera volvió a surgir. Eso ellos lo conocen como resurrección, como ciclos de resurrección. Los babilonios, ¿de qué hablan los babilonios? De Tamuz, que dicen que resucitó. Nimrod resucitó en su hijo Tamuz. ¿Pero por qué? Bueno, se dice que fue que la mujer fue infiel, salió preñada, y para que no la mataran, dijo que era que Nimrod había resucitado. ¿Pero por qué no la mataron? Porque creyeron. ¿Y por qué creyeron? Porque tienen en su mente la doctrina de la resurrección. Es una doctrina llevada, hermano, por todas partes. Solo que al pasar el tiempo, cuando se habla de alguien que verdaderamente resucitó, surge un problema. Porque nadie cree que Dios se haga hombre. Aunque los griegos lo creían de alguna manera, los romanos lo creían de una manera, pero cuando se habla de un ser verdaderamente como Cristo, que se hizo hombre y que ese Dios murió, eso, bueno, se les quema las cotufas a cualquiera. No son capaces, o no somos capaces, pues, de entender. Entonces, allí surge la doctrina de la resurrección. Si seguimos hablando, de repente no nos va a alcanzar el tiempo cuando toquemos la otra parte. Así que yo prefiero como que dejarlo hasta acá, pero puedo escuchar algunos comentarios de los que quieren hablar al respecto. ¿Quién quiere decir algo? El hermano Sadiel quiere decir algo. Póngase de pie, por favor. Sí, creo que hay algunos puntos allí. No quise hablar hace rato porque no quise hablar. Pero hay dos cositas que sí quería mencionar. Y una es que si nosotros vemos la comparación, usted hizo un guiño de esa comparación hace rato. Un guiño es así con el ojo.
Bueno, sí, es como una cosa. Los medio saludé. O sea, sí hablo del punto, pero yo estaba analizando otra partecita de ese punto. Y es que si nosotros vemos la comparación con Cristo y Adán, en el caso de cómo entendieron ellos el tema de la muerte, la Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia. Es decir, que la obediencia no la conocía por el hecho de que es Dios. Y Dios no le obedece a nadie. Correcto. Ahora, la muerte, de alguna manera, obviamente Dios sabe en conocimiento qué es la obediencia y qué es la muerte. Pero así como la obediencia que la aprendió porque no la conocía, no la practicaba, la muerte tampoco. Y aunque entiendo que Cristo, en su deidad, conocía la muerte y como humano, estaba en un mundo rodeado de muerte y en ese sentido conocía la muerte, pero personalmente él no la conocía y por eso pide al Padre que pase de él esa copa sin que él la beba, si es su voluntad. Y en el caso de Adán había entendido que iba a morir si comía el fruto, pero él no estaba, y como te digo, él no estaba en el punto de vista del pecador. Ahora, cuando él se encuentra con el Dios Santo, como te digo hace rato, y él como pecador, él entiende desde otro punto de vista, y él dice, no, aquí fue. Dios me va a matar ya mismo porque yo ahora soy un pecador. Y Dios con los pecadores no se lleva porque él conocía a Dios. Entonces, en ese sentido, creo que la comparación es bastante importante. Y creo que si lo analizamos desde ese punto de vista, él no iba a importarle que Dios le hubiera dicho antes que de repente no iba a ser el momento. No. En ese momento, el miedo era tan grande porque él ya estaba desde otra posición. Y en esa posición no veía ninguna posibilidad. Y el otro comentario que iba a hacer es que si nosotros son dos. Sí, yo dije que eran dos. Verdad que sí. Y el otro comentario es que si nosotros analizamos el hecho de que la paga del pecado es la muerte, y Cristo viene precisamente a deshacer todo el pecado, la manera triunfal, completa, perfecta de sellar todo esto es precisamente que esa paga que se había obtenido por medio del pecado sea completamente revertida por la vida, en este caso, la resurrección, como ustedes dijo hace un rato, pero creo que la comparación es perfecta, pues, de la muerte como paga del pecado y la vida como resultado de la acción de Dios a través de Jesucristo, que es el que viene a saldar completa las deudas que tiene el hombre. Amén. Gracias, hermano Satiel. ¿Alguien más quiere decir algo? Hermano Luis, hermano Mauro, hermano Héctor, hermano Israel. Bien. Si nadie más quiere decir nada, entonces nos veremos en el río.